entienda la palabra de Dios. Nuestro texto base es Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Vamos a tomar un tiempo para leer, como lo hemos venido haciendo, ustedes uno, yo uno, y al final, todos. Amén. Cuando tengan el texto, díganme para comenzar. Bien, vamos a empezar con lo que dice la Escritura. Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ustedes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Ustedes? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió a todo el pueblo estuvo atento. 6. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jazmín, Acub, Sabeltai, Odías, Masías, Keleita, Azarías, Josabel, Anán y Pelais hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Todos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener acceso en esta tarde a tu bendito libro, Señor. Tu palabra, la que nos instruye, Señor, la que nos alienta, la que nos fortalece, Padre. Danos sabiduría para entender este hermoso libro, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, déjeme darle algunos datos acerca de este interesante libro, que viene siendo parte de lo que es el proceso histórico. Y le voy a decir algo. La Biblia, hermanos, es el mejor libro que existe. Es un libro excelente, es un libro interesante y es un libro sobrenatural, porque da y trae vida eterna a todo aquel que cree. El autor es el Espíritu Santo. La Biblia significa en el griego biblión, y es el nombre de una ciudad llamada Biblos, cerca, en Fenicia, cerca de Beirut. Las primeras donde se imprimieron fue en los papiros, después en rollos, y en los tiempos de Jesús ya empezaba el códice. Pero fue Martín Lutero quien hace la traducción del latín medieval al griego y luego al alemán. En 1303, el emperador romano Cayo Aurelio Valerio Diocleciano inicia la más sangrienta y cruel persecución en contra del pueblo de Dios. Este emperador era un tirano, hermanos, y se puso como meta erradicar a todo el pueblo de Dios. Pero finalmente fracasa en su intento y le sucede el emperador Constantino el Grande. Este convierte en una religión exclusiva del Estado en Roma, y entonces la Iglesia romana toma el control de todo. La Iglesia romana además privió al pueblo de la Biblia por muchos siglos. Las Biblias fueron quemadas, y los que las quedaban fueron perseguidos, los metían en agua hirviendo, les sacaban las uñas, la piel se las tiraban, y todo eso lo hizo la Inquisición, ¿no? Después viene la Reforma con Martín Lutero. Este fue un movimiento protestante religioso que inició en Alemania con Martín Lutero, y con ello da origen a muchas iglesias protestantes agrupadas. Después viene la época del oscurantismo. Esta es la peor
tiempo en la historia de los siglos del 5 al 18, donde Dios guarda silencio por 400 años. Este magnífico libro, hermanos, es un compendio de 66 libros escritos en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de tribulación, en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones. Y lo impresionante de este libro es que tiene una consistencia asombrosa, hermanos, con una visión sin desviarse de su objetivo, escrita por diferentes personajes y en diferentes épocas. Fue escrita por pastores, por reyes, por médicos, por pescadores, por generales, cortesanos, sacerdotes, capitán, etc. Más de 40 autores, ninguno se conocía porque eran distintas épocas, pero todos ellos en una misma línea que apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en una unidad perfecta y una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Es único por su continuidad. Además, fue el primer libro impreso por Gutenberg y su amigo Johannes en 1456. Job es el libro más antiguo que existe, aún más antiguo que la Ilíada, que es de los que se cree que es uno de los más viejos. Es el libro que más se ha traducido en la historia. Escuche los datos: 2.600 idiomas, 1.300 manuscritos originales, 1.400 originales en griego, 800 de la Vulgata latina, 1.000 en manuscritos primitivos. Tiene 1.189 capítulos, tiene 3.556.480 letras, tiene 773.693 palabras, 31.163 versículos. Menciona a 2.930 personajes. La palabra del Señor aparece 1.855 veces, el de Jehová 7.220. La Biblia además tiene registros geográficos, históricos, antropológicos, científicos, genéticos, físicos y poéticos. Según el libro de Guinness, sus cifras son tantas y alcanzan a ser el número en 6 billones, hermano, 6 billones. La Bible Society también avala la cifra, por lo que es el mejor bestseller de todos los tiempos. Hay muchos libros, muchos millones, pero todos los que hay, este es el más vendido en todos los tiempos. La Biblia, además, es superior a otros libros religiosos. Hace 8 días el pastor nos mencionaba y nos ponía unas cifras, ahí se acuerdan de las religiones, todas las que había, la hindúes con un montón de gente y todo eso. Bueno, estas religiones todos tienen un libro sagrado. La Biblia es superior al libro de los mormones y Super la Preciosa. Todos conocen los mormones, han ido a lo mejor por ahí alguna vez, ¿no? Los libros sagrados del Men Sin Chung, el Jin Yung, de Confucio, el libro sagrado del Ramayana que tienen los hindúes, el libro sagrado de Tipitaka, el Lotus, Sanjur, escrito por Gautama Siddhartha Buda, que le decían el iluminado, y el Corán, que es el libro del Islam, con Alá y el profeta Mahoma. Todos estos grandes líderes religiosos, hermanos, sus libros sagrados no registran dónde nacerían sus profetas ni cómo morirían. No hay profecía en cada uno de ellos. Todas estas grandes religiones tienen un factor común denominador, que es el que tienes que hacer obras para ganar tu salvación. Y creen una de cosas. Hace 8 días el Ramiro nos compartía, creen en la reencarnación, o sea, en el karma, en el panteísmo, creen que si tú hiciste cosas malas y reencarnas vas a en cucaracha o en gusano o algo así, ¿no? Según cómo te haya sido. Además tienen que hacer otras religiones, mandas, penitencias, novenarios, rosarios, azotes, ¿no? Flagelarte, usar tus recursos, porque tú puedes, tú échale ganas, sí se puede. Hoy te rodillas a la villa tal vez, ¿no? O ir a visitar al Señor de Chalma, confesarte, poner veladoras, ayudar a la gente también son buenas obras. Entonces, existen muchas religiones, ¿no? Y con esto podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál es la buena religión? ¿Cuál es la verdadera religión? La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios, ¿no? Y así mismo se hacen un montón de religiones. Lo vimos hace 8 días, que empieza con Enrod, en la Torre de Babel, ¿no? Y de Dios, bueno, Dios mandó a Jesucristo a que tuviera una relación personal y a través de alcanzar al hombre y redimirlo. Ese es el plan de Dios. Ahora, escuche bien.
la verdadera religión no existe, no la hay, porque Jesús no trajo religiones, Él mandó a Jesús para que fuéramos salvos a través de Él. Y con este orden de ideas vamos a comenzar nuestro primer punto. Tengo 4 puntos a exponer. El primer punto es: la palabra de Dios siempre bendice la reunión. Y bueno, leímos ya el libro de Nehemías. Les platico algo del contexto histórico para entrar en lo que estaba pasando. El contexto histórico de este capítulo es entender la palabra de Dios y explicarla a detalle. Esto es lo que está diciendo ahí, lo que habla este capítulo. Recordemos, discipulado 2, que es en el contexto. Entonces, Nehemías, bueno, ¿quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Él, la función que tenía era probar todas las bebidas que le daban al rey, por si alguien tratase o quisiera matarlo o algo. Entonces, bueno, a ver, Nehemías, vente para acá y pruébale, ¿no? Ya Nehemías lo probaba y si se moría, bueno, pues ya le salvaba, ¿no? Esa era la función de ellas, de los coperos. Pues resulta que a Nehemías, capítulos 1 y 2, al principio de este libro, es avisado de que Jerusalén, los muros y las puertas estaban quemadas. Entonces, cuando él oye esto, lo que hace es, entra en ayuno y en oración. Era tanto que su semblante decae, y cuando él estaba entregando la bebida al rey, le dice: oye, Nehemías, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿por qué tu semblante? ¿Estás triste? ¿Estás enfermo? Entonces él empieza a platicar lo que le habían traído las noticias, a lo que el rey le permite que regrese, pero además le da cartas, porque había una posición tremenda ahí. De hecho, desde que quieren construir el templo, en Esdras, un libro antes, y hay una posición tremenda porque no quería, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que cuando tú quieres hacer la obra de Dios, quieres trabajar en la obra de Dios, no es muy fácil a veces, hay oposición. Y bueno, entonces le da esto, le da unas cartas para que los presente con los gobernadores, le dan material y entonces inicia el muro. Versículo de 1 al 3, la palabra de Dios siempre bendice la reunión. Dice así, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Bien, entonces aquí lo que podemos ver de entrada, hermanos, es que dice que estaban unidos como un solo hombre, ¿no? Y nos da la idea de la unidad de la iglesia en Jesucristo, ¿no? Todos en un sentir, con una idea y una visión, ¿no? Entonces, también yo estaba leyendo ese versículo, pues desde el alba, porque en el versículo 3 dice que desde el alba hasta mediodía, ¿no? Desde que empieza, según las cuentas son como 6 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, pues en congresos, en seminarios y cosas así, pues sí, se lleva uno casi todo el día y todo eso, ¿no? Pero es de notar, hermanos, que ellos tenían una actitud muy interesante en que eran atentos a la palabra que se abría ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que observar en esta reunión es la junta que tenían. No era para socializar, no era fiesta por haber terminado los muros, tampoco se juntaron unos cuantos o unos pocos, pues eran, dice la Biblia, que eran 42,360, eso sin contar a sus siervos y todos los que iban con ellos, ¿no? Y pensando en esto, yo recordaba que en alguna ocasión, y yendo a un estudio esperando reunirnos, un hermano me dijo: oye, ¿no vas a ir a la plática? Y digo: pues ¿cuál plática? No sé. Sí, la plática, la que tienen allí en la casa del hermano. Le digo: ¿te refieres al estudio bíblico? Bueno, eso. Entonces, no son pláticas, no son reuniones sociales, no es un club social. Las reuniones que tenemos en las células, los entre semana, donde damos continuidad a las predicaciones que estamos viendo aquí, son un tiempo para pasar tiempo estudiando la palabra. Que sí hay tiempo también para platicar, sí, también hay. No digan: no, es que Beto dijo que no. No. Entonces, sí, leemos la palabra, leemos la Biblia, hay un mensaje, a lo mejor hay un testimonio, como ahorita escuchamos de las hermanas, ¿no? que estaban dando testimonio. Primera de Corintios 14:26, ¿me quieren acompañar, por favor? Primera de Corintios 14:26. No pierda el libro de Nehemías, porque vamos a estar regresando a él.
Primera de Corintios 14, 26. Amén. A ver, hermanos, ¿qué dice? A ver, todos juntos, como si fuera colo celestial, como dice el pastor Ramiro. 1, 2, 3. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Las hermanas pasaron hace un par de minutos y decían, es que esto fue de edificación para mí. Ellas forman parte de la iglesia igual que nosotros. Cuando hay algún testimonio o algo, siempre es de edificación para la iglesia y para los que están escuchando. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo, esa es la reunión, ese es el propósito. A veces oramos por los enfermos y todo eso, ¿no? Entonces, dice que hágase todo para edificación. También compartimos los alimentos, claro, ¿no? Conversamos, por supuesto. Y bueno, todo esto pero lleva un orden. Ahora, ellos estaban verdaderamente interesados en escuchar la palabra. En las reuniones, la iglesia de Cristo y todo el pueblo como un solo hombre. Ya les decía que esto nos da una idea, como dice en Primera de Corintios 12, 27, que dice, no lo busquen, dice que es como un cuerpo en Cristo, ¿no? Y entonces le piden al sacerdote Esdras, que era un erudito en la palabra de la ley de Dios, y trajeron el libro de la ley. Y yo creo que aquí dice, tal vez algunos, hermanos, yo creo que algunos nunca habían escuchado la palabra, porque hay que recordar que estaban cautivos, ¿no? Se los habían llevado, y cuando Nabucodonosor los lleva a Babilonia, entonces destruye el templo. Entonces, ¿dónde se reunían si no había templo? Y los que estaban allá, pues a lo mejor nunca habían escuchado. Entonces yo creo que había una emoción ahí, de una experiencia nueva que iban a tener, hermanos, porque recordemos que el imperio persa dominaba todo el Medio Oriente y habían estado cautivos 70 años en Babilonia, ¿no? Entonces, ¿por qué dice la palabra que bendice? Mateo 6:33, acompáñame. Es un versículo que conocemos y leído. Mateo 6:33. Esos desde escuela dominical los aprendíamos, ¿verdad, chicas? ¿Se acuerdan? ¿Más qué? Más buscad primeramente el reino de Dios. Por cierto, que una vez hicimos un campamento de niños con ese tema, ¿se acuerdan? Esli y Paola, buscad primeramente el reino de Dios. Estaban chiquitas. Bueno, poner como primer lugar a Dios, hermanos, en tu vida, en lo que vas a hacer, ¿no? Si vas a tener un negocio, bueno, pues busca a Dios. Si vas a tener a lo mejor una entrevista de trabajo, pues igual busca a Dios. Un examen, los jóvenes, ¿no? Buscar a Dios. Entonces, es muy importante poner la prioridad a Dios en esto. Versículos, y todos los que podían entender, probablemente dice que muchos de ellos no entendían, ¿no? Porque dice los que podían entender. Entonces podemos decir que algunos no entendían parte de la ley, pero tenían el deseo de escucharla, ¿no? Por eso le dicen a Esdras, hey Esdras, trae la palabra, ven para acá, abre el libro, ¿no? Y yo recordaba esto también hace un tiempo con un compañero, regresando a casa, yo le doy un ray, como decimos por ahí. Entonces, pues ahí este compañero aprovecho para irle platicando la palabra, contarle, oye, tú has oído acerca del mensaje de Jesucristo para tu vida, mira, Dios dice esto, y dice, ¿sabes qué? No entiendo, pero me gusta, platícame. Y esa es la actitud que tenemos de tener. A ver, no entiendo mucho, Señor, pero quiero escucharte, tengo el deseo en mi corazón de que tú me digas, ¿no? Y eso muestra una buena actitud. ¿Por qué? Porque es importante que la gente oiga. Romanos 17:10, porque la fe viene ¿qué? La palabra de Dios. Si no hablamos, pues no pasa nada, ¿no? Delante de los que podían entender desde el alba hasta el mediodía, ¿no? Entonces, la necesidad del pueblo era tan grande, pero tenían una actitud de querer escuchar la palabra y por ello estaban atentos, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la actitud que mostramos cuando estamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo inviertes en leer la Biblia? Y me pongo primero yo, hermanos. Yo era un fanático de ver un montón de tele y todo, y yo me he puesto, he cambiado en algunas cosas, porque yo tengo un plan de leer la Biblia cada año. Entonces yo empiezo desde Génesis hasta Apocalipsis seguidito. Algunos van llevándose los versículos y terminan en un año, ¿no? Hay diferentes planes, pero yo lo hago así. Hoy cambié, hoy empecé con el Nuevo Testamento y
perdón, con el Nuevo Testamento, y estoy acabando con el Nuevo, pero el orden no importa, la cosa es que los leas, ¿no? Pero tampoco es leer por leer, ¿no? Porque a los discípulos, cuando tengo alguna, a ver, ¿ya leíste esto? No, ¿y qué dice? No, es que creo que, no, a ver, espérate, medita en ellos, a lo mejor agárrate una porción, parte del capítulo, pero agárrate unos 2 versículos y medita en ellos, ¿no? La parte doctrinal, ¿qué voy a aprender de eso que Dios me dice? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo aplico? ¿No? Hermanos, no solo el domingo abramos la Biblia o los estudios. Leer la Biblia te trae gran bendición a tu vida. ¿Por qué? Mateo 18:20, otro versículo que ya conocemos muchos. Mateo 18:20. A ver, hermanos, todos juntos. ¿Listos? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la presencia de Dios y su palabra es lo que hace que estas reuniones sean de gran bendición para tu vida. Por eso cuando se abre este libro en cualquier reunión, Dios bendice la reunión. Y otra cosa que tenemos que dar, hermanos, gracias a Dios, hermanos, porque podemos reunirnos con toda libertad, sin que nos estén persiguiendo, sin que nos estén buscando, ¿no? En otros países, el pastor ha viajado por muchos lugares y nos ha platicado, ¿no? En lugares donde se persigue a los cristianos, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Norte, en China, en la India, en algunos lugares. Y nosotros tenemos la libertad de poder reunirnos con toda libertad, abrir este libro y esperar que Dios nos hable, ¿no? Y Hebreos 10:25 dice, no dejándonos de congregar, ¿como qué? Como algunos tienen por costumbre. No te acostumbres, hermano, si no vienes un día por alguna razón, si no vienes un domingo, luego no vienes otro, y después, híjole, ya se te acostumbra, ¿no? Yo les digo a los que están conmigo en Discipulado 2, las costumbres hacen hábitos, y los hábitos hacen un estilo de vida. ¿Cuál quieres? ¿No? Número 2, la palabra de Dios debe ser honrada y respetada, ¿no? Versículos del 4 al 6. En Nehemías, regresamos a Nehemías, por favor. Ese es nuestro texto, hay que estar regresando allí. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sebna, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Musulam. Entonces abrió pues Esdras el libro, ¿a qué? A ojos de todo el pueblo. Yo cada cargo la Biblia y voy recordando cosas que he vivido, y yo cuando recién me convertí, acudí a unos estudios por allá de Ciudad Azteca, en Ecatepec, hacia arriba, y entonces había el que nos daba el estudio y yo no estaba muy convencido en aquel tiempo, y entonces le decía, no, es que Dios te ama. A ver, ¿dónde dice? No, pero es que, a ver, enséñame, ¿no? Es más, hasta alguien me regaló una Biblia católica y yo ni sabía, y yo le platicaba, oye, me invitaron a un estudio, no, te quieren convencer los hermanos, no te dejes, llévate esta Biblia. Pues ahí voy con mi Biblia, ni sabía abrir, hermano. Y luego me decía el hermano, a ver, es que aquí dice, y yo, dice, te ayudo con tu Biblia. Entonces ya agarra y me dice, aquí dice, oh, no, sí es cierto, ¿no? Entonces a los ojos de la Biblia, ¿no? Dice que fue abierto. Entonces, hermanos, esta palabra de atento se repite 3 veces en esa parte. Cuando Dios repite algo, hermanos, de manera constante, es porque es algo importante para tu vida y para mi vida. Entonces tenemos que estar atentos ahí. Y yo te digo, Dios está llamando a estar atentos. La Biblia es un libro fácil ¿de qué? De entender, dice el pastor Ramiro. Y sí es cierto, la Biblia se interpreta así sola. Veíamos hace 8 días parte de Apocalipsis de la gran ramera, y te decía el mocho de los cuernos, ¿sí o no? De la corona y todo eso. Y luego más te decía, bueno, estos 10 cuernos pertenecen a los reyes, y te va diciendo, se interpreta así sola. La palabra, hermanos, debe ser honrada, y el estar atento, y quiero ser muy sutil en esta parte, con respeto y sin ofender a nadie, no nos distraigamos. Olvídate del pago que no hiciste, olvídate si vas a comer al rato con, no sé, con alguien, o qué vas a comer, o a quién vas a visitar, o concéntrate en el mensaje, ¿no?
Y estar con una mala actitud a veces te bloquea el mensaje que Dios puede tener para tu vida, ¿no? Porque estás distraído y cuando alguien te dice, oye, ¿viste? No, pues es que no me di cuenta, te perdiste la bendición, hermano. En las células, hermanos, también recordando mis primeros años como cristiano, íbamos a una casa de mi suegra que les compartimos, porque les compartimos a todo el mundo, todos los que estaban cerca de nosotros. No conocíamos mucho, pero lo que compartíamos era lo que oíamos en los mensajes. Y entonces fuimos y dijimos, no, encontramos a Cristo y nos gustaría que ustedes aprendieran y que lo conocieran. Y entonces dijeron, bueno, pues un día que les caemos con un hermano ahí a la casa, llevamos un diácono de aquel tiempo, y entonces empezamos allí, empezó a hablar, se reunió allí parte de la gente, y entonces pues nosotros ya estábamos puestos con nuestra Biblia y esperando que los demás se pusieran atención. No, pues esta entraba y salía, y luego venían unos niñitos y a ver, espérate, que no sé qué, los mandaba y luego regresaban, y luego se paraban a tomar bebidas. Yo entiendo que no conocían, ¿no? Pero no conocían y no actuaban tal porque no sabían que la palabra de Dios tiene que ser honrada y respetada. Entonces, nosotros sí sabemos, por lo tanto, tenemos que tratar de instruir en ese sentido, ¿no? La bendición que puedes recibir no debe ser menospreciada. Híjole, a veces son palabras duras que la Biblia dice, y así como que yo he cometido a veces el error de cuando le comparto a alguien, digo, ay, es que esta palabra está bien, qué tal si te espanta ya, ¿no, verdad? Pero también les digo en Discipulado 2, la Biblia dice lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice. No hay más, como tal, como va. Proverbios 13:13, acompáñenme por ahí. Proverbios 13:13. Proverbios 13:13. A ver, todos juntos, ¿ya lo tenemos? A ver, como coro, hermanos. 1, 2, 3. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Eso dice el Señor. Sí, adelante. Habrá una recompensa. Pero si no, dice que ¿qué? Perecerá. Precepto sobre precepto, lo que es la Biblia, hablando de la Biblia. La Biblia tiene que ser venerada, tiene que ser honrada. Leemos también en el versículo 6, un pueblo adorando y alabando a Dios de una manera con respeto. Esto habla de una actitud en tu corazón, de hacer reverencia a la palabra santa de Dios. Y a veces no importa tanto la posición física, ¿sabes? A lo mejor tú puedes estar hincado, puedes estar allí, pero a lo mejor tu mente está por otro lado y estás pensando en otras cosas, ¿no? Pero más que eso, tiene que ser la actitud de tu corazón. Entender y comprender la palabra nos ayuda a crecer, hermanos. A ver, los varones, ¿cuántos varones hay en esta mañana? Levántame su mano, los que son cabeza de hogar, ¿cuántos hay? Bien. Bueno, para los varones, para nosotros hay ciertas instrucciones de acuerdo al rol que has dejado en la Biblia y tenemos ciertas cosas que hacer. Y una de ellas es la de sacerdotes, de instruir y enseñar a nuestros hijos, ¿no? Vamos a la iglesia el domingo, ay papá, órale, vámonos, ¿no? Yo me acuerdo a mis 2 hijas, desde que estaban pequeñitas, y ya, órale, y desde un día, a ver, las Biblias aquí y esto, y vámonos, órale. Y ahí veníamos desde Catepec hasta acá donde estábamos, ¿no? Entonces tienes que enseñar al niño. Si tú no vienes, siempre lo mismo, y que si para ti no es importante, para tus hijos tampoco lo va a ser, ¿no? Yo sé que algunas personas pueden decir, bueno, es que mi hijo tiene que tomar decisiones y siguen, ok, las va a tomar en su momento, pero tu obligación es de instruirlos en la palabra, ¿no? Debemos ser ejemplo en cuanto al honra y respeto por la palabra. Enseña a tus hijos. Mi hija Marisol, ustedes conocen a mis niños, a mis ratones, lo que les digo yo a Emiliano y a Sebastián. Bueno, ellos tienen como hábito, cada que se van a acostar, ya a veces a la mamá se le olvida y llega Santiago, mamá, no hemos leído la Biblia. Bueno, pues ahora ahí va, a ver la Biblia, el capítulo que les toca y todo. Entonces mis hijas les ha enseñado que la palabra de Dios tiene que ser con respeto, tiene que ser de alguna manera respetada, ¿no? Porque luego están jugando con un mono y están jugando con el niño juega con todo, ¿eh? Cuando van a comer agarran el tenedor y están dándole vueltas y, oye, vamos a orar, y su mamá, con respeto porque es para Dios, y les habla firme, con carácter. Entonces tenemos que enseñar desde pequeños. Si tú no le das importancia, ves menos. Número 3,
la palabra de Dios debe ser instruida. Debe ser instruidas. Versículo 7 de Nehemías, regresamos a Nehemías. Dice: y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabertai, Obdías, Masai, Kelita, Azarías, Jazabed, Hanaí y Pelía, hacían entender al pueblo, ¿qué? La ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, no se estaba distrayendo. Yo me imagino, a lo mejor estoy muy extremoso, pero imagino que el tiempo que estuvieron ahí parados así, ¿no? O sea, imagínense en un lugar de esos, ¿no? Donde es un montón de calor y todo ese tipo, lo que hace ahí, ¿no? Pero ahí estaban puestos allí, ¿no? Entonces los levitas y un grupo de 13 personas enseñaban la ley y hacían entender la ley, y el pueblo estaba atento, estaba concentrado, estaba alerta, escuchando cada palabra de la ley. Y este grupo estaba encargado de hacer entender la ley. Y esto viene al punto, porque es como si estuviéramos discipulando, ¿a poco no? Llevar la palabra. Oye, no entiendo, pues yo te digo. Por eso el énfasis, hermanos, del discipulado 1, ¿no? ¿Cuál es el primer punto? Establecer, ¿a quién? Al discípulo en la comunión de la palabra. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se están discipulando? Nada más por saber, yo soy bien preguntón. A ver, levánteme la mano. Discipulado 1. Discipulado 1, muy poquitos, ok. Los que ya acabaron, gracias, los que ya acabaron discipulado 2, pocos. Y los que están en discipulado 2, a ver, los que están en discipulado 2, ¿cuántos son? Muy bien, somos un cuento. Bueno, pues esa es la parte que nos ha tocado, ¿no? Mateo 28, 19, se le encargó a la iglesia de ir y hacer discípulos, y la tarea a realizarla es la iglesia. Acompáñenme a Efesios, por favor, 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13, no pierda el libro de Nehemías. Efesios 4, Efesios 4 del 11 al 13. A ver, todos juntos, hermanos. Y él, o sea, Jesucristo, así él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros, a... Ok, esa es la meta, hermanos. Ahí está, hasta que todos lleguemos, todas las lecciones, 1 a 1, discipulado 2, en grupo, ya creciendo. Si tú le pides a Dios que te dé, va por un paso. Ya esto, bueno, te va a dar más, ya esto te va a dar más y más. Pero si no, te vas a mantener ahí y no vas a crecer como, bueno, los chaparritos que no crecen, ¿no? Entonces, hablando en el sentido espiritual, sin ofender a nadie. Entonces, eso es lo que se nos ha encargado a la iglesia, y la meta es hasta que todos lleguemos, no dice hasta que llegues, ¿verdad? Juntos. ¿Por qué? Porque es entre uno y uno o varios grupos, la iglesia ahí. Entonces, es la que está encargada de equipar y de capacitar, ¿no? Y con esto, acompáñenme a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Ese también ya no lo sabemos. De hecho, en discipulado 2 no lo tuvimos que aprender, ¿o no, hermanos? A ver, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que... ¿Cuál obra? La de Dios. Unos discipulando, otros ministrando, otros en la escuela dominical, y todo eso es para la edificación del cuerpo de la iglesia de Cristo, ¿no? Dice, la utilidad de este libro, hermanos, el propósito de este libro no es
para entretenerte, no es para pasar un buen rato, ni de hobby tampoco, ¿no? El propósito de este libro es para dar un resultado de hombres maduros y perfectos. Y dice Mateo 3, 16, 17, 1, para enseñar. ¿Qué es transmitir? Bueno, transmitir información. 2, redarguir, contraargumentos personales y autorreprensión. Corregir, modificar, ajustar lo que no está bien y eliminar los errores. Instruir, comunicar conocimiento. Y yo en algún momento pues me corrigieron. Uno de mis maestros fue el pastor David Martínez, aparte del pastor Ramiro. Y yo tenía un problemilla por ahí porque no entendía algunas cosas. Y entonces cuando yo leía Mateo 24, que es la gran... híjole, no, ¿qué nos va a pasar, hermano? Y David, oye, tranquilo, no, sí, pero aquí dice, mira. No, ¿tú eres judío? No, pues no, entonces no te preocupes, va dirigido a los judíos. Entonces yo estaba sacando fuera de su contexto lo que ahí decía, tenía un gran conflicto, me corrigieron, entonces me ajusté y empecé a entender la ley, la palabra que es dentro de su contexto. Lo que es palabra, versículo, capítulo y libro tiene que ser leído en su contexto, ¿ok? Mateo 5:8 dice, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos invita a ser como Él. Hechos 6, de 2 al 4, no lo busque. El siervo de Dios debe persistir y enfocarse en la palabra, ¿no? Tenemos que persistir, tenemos que ser perseverantes. Enfocarse quiere decir que pongas el ojo en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Proverbios 30, del 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia y escudo a los que en Él confían. ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién? El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos si no es a ti, Señor, que nos has dado palabra de vida eterna, ¿no? Entonces, la pregunta obligada es la siguiente, hermano. En esta parte, en esta área, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo estás trabajando en la obra de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás discipulando? ¿No? Que sí. ¿Ya acabaste? Sí, bueno, discipula a otro. Ve con la hermana que está encargada de Lili, anótate con ella y entonces empieza a discipular. Que ya acabé, bueno, está el discipulado 2, ven con un servidor, te anotas y vamos a juntos a ver la palabra, ¿no? Esto, hermanos, implica un reto, es un desafío, porque para ponerte de acuerdo con alguien, pues a lo mejor vas a tener que agendar, vas a tener que hacer algunas cosas que tienes que hacer a un lado, dando prioridad a las cosas de Dios. Y esto es un reto. La ciudad es grande, algunos vivimos en Ecatepec, tenemos que trasladarnos, etcétera. Pero esto tiene que ser de alguna manera con una pasión, hermano, que te consuma por las cosas de Dios. Por eso es un reto. En otra ocasión, platicando con alguien más, precisamente le decía de esto, le digo, oye, pues ¿cuántos años tienes en el Señor? No, tengo bien pocos hermanos, no, pues como 10. Dije, no, pues este hermano ya, ¿no? Digo, y platícame, compárteme algo. No, pues es que yo no tengo tiempo y pues tengo muchas cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, todos hay tareas que hacer. Tenemos que ir a trabajar, más las mamás van al trabajo, luego los niños. En la mañana tienen que levantarse temprano, preparar cosas. Mi esposa se levanta temprano, me prepara el desayuno y cosas así. Todos tenemos cosas que hacer, pero tenemos que buscar un tiempo para buscar la palabra de Dios y discipularnos, hermanos. Esta persona decía, no, es que todavía no estoy listo, me falta tiempo. Dije, pues no sé cuánto tiempo más, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos 5:12, que algunos debiendo ser ya maestros, o sea, por el tiempo que tienen, todavía están en Juan 3:16, hermanos. Lo digo sin ironía y sin nada, porque es un versículo que fácil digieres y que se nos enseña desde pequeños, ¿no? Pero tenemos que crecer, tenemos que buscar más cosas más profundas de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, ¿no? Tenemos que meterte, échate un clavado a la Biblia, métete allí, busca, indaga, busca referencias, la concordancia, a manera de que Dios te vaya hablando y te vaya dando luz. ¿Cuánto tiempo más esperarás? ¿No has anhelado en tu corazón servir al Señor, trabajar en la obra? A lo mejor que digas, no, pues un día yo me voy a ir de misionero. A lo mejor yo quiero estudiar, quiero ir a la escuela dominical. A lo mejor voy a terminar esto, ¿no? Anhelando servir a Dios. Hermanos, ¿cuál es la postura de tu corazón en ese sentido, no? Y tenemos que estar preparados para toda buena obra, ¿no? Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado para que discipúlate o discipula, ¿no? Y si no, bueno, tendrías que analizar tu corazón,
porque Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones. Es un asunto del corazón. Número 4. La palabra de Dios debe ser entendida, hermanos. Versículos del 8 al 9 de Nehemías. Y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta aquí. Dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra de Dios, hermanos, debe ser expuesta con claridad, con el propósito único de establecer en el corazón y la mente la ley de Dios en nosotros. Además es un mandamiento, ¿no? Mateo 22:37. A ver, acompáñenme, hermanos. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Mateo 22:37, ¿qué dice, hermanos? Ajá. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, tu intelecto, con toda tu mente. Las tres partes de las que estamos constituidos tienen que estar de alguna manera enfocadas. Esdras 7:10. Voy terminando, hermanos. Esdras 7:10, me quiere acompañar, por favor. Esdras es de quien trajo el libro y dice que había, él era el que abría el libro ante los ojos del pueblo, ¿no? Acompáñenme a Esdras 7:10, por favor. Esdras 7:10, está atrás de Nehemías. Este versículo me encantan, ¿saben? Cuando lo llevamos en discipulados, hacemos unos ejercicios allí padrísimos, hermanos. Yo les animo y les invito a que los que ya acabaron se reúnan con nosotros. A ver, ¿qué dice? Todos. Porque Esdras había para la ley había inquirido en su corazón, dice, ¿no? Entonces, la palabra inquirir quiere decir llegar al conocimiento de una cosa y de una meta. Era tanto este hermano que había preparado su corazón para eso, y además dice que para cumplirla, que es, bueno, obedecerla, sujetarse a ella, acatarse a ella, y para enseñar, que significa instruir y aconsejar en la palabra de la ley de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, no vamos a entender la palabra. Entonces, la iglesia está encargada de equiparte con las herramientas y nosotros necesitamos ordenarnos. El cristiano debe estar bajo la luz de la Biblia, hermanos. Regla 2 de discipulado, que es que leer, leer y leer. Yo ya la leí, hermano, pues vuelve a leer. No la entendí, medita en ella. Por eso los domingos la leemos, hermano. Aquí nos compartió el pastor en la mañana una lectura con una reflexión acerca de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo la leemos? Todos juntos en la reunión, como un solo hombre. Dice, tomamos un tiempo para leerla. Acompáñenme a Salmo 119, por favor. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Versículo 105. A ver, mis hermanos, ¿qué dice? Lámpara es a los pies. La Biblia es comparada con una lámpara, con una luz, ¿verdad? Y es interesante porque dice, alumbra, ¿a dónde? No alumbra mi cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va indicando por dónde vamos a ir caminando, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y también recordaba, haciendo todo esto, algunos campamentos que hicimos en Quicotén con algunos de los que ahora ya son jovencitos. Y hicimos un ejercicio en la noche
Y bueno, los que han ido a Jicotenca se acuerdan que es un bosque, ¿no? Y en la noche está todo oscuro, se ve el cielo estrellado bien padre, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio y estábamos hablando exactamente de la Biblia, ¿no? Entonces, la idea era de mostrarle a los pequeños de que la Biblia, en una lámpara, es el que te alumbra por donde vas, ¿no? Entonces ahí los vamos agarrando, todos eran como 7, 8, 9, no sé cuántos eran, y uno iba con la lámpara por allá. No, ¿ya viste la piedra? No, ya vi que corrió algo, y todos así por todos lados, ¿no? Todos los chavos. Bueno, ya acabamos, a ver, agárrense bien, todo, a ver, ¿tú qué entendiste? ¿Qué? No, pues es que la Biblia es para que no me caiga, dijo uno, ¿no? Pero tiene razón, la Biblia dice que nos ayuda a no caer en cosas que no son correctas. Otro más dijo, no, es que es la luz que viene de Dios, ¿no? Cada quien de los pequeños dio sus interpretaciones. Pero el punto es ese, hermanos, la Biblia nos sirve para eso, para alumbrar nuestro camino. La palabra nos muestra y nos enseña para no caer. Salmo 119, 130, por favor, más adelante. Ajá. 130, otra vez todos juntos, ¿qué dice? La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Por eso había un grupo de personas allí en Nehemías que les estaban ayudando a los que no entendían. ¿A poco no? A ver tú, Fer, ministrale a José. A ver tú, Esli, a Iván. Y así, ¿no? Eso se trata. La exposición de tus palabras hace entender. Cada palabra de la Biblia, hermanos, es importante. La exposición de las palabras en la iglesia lo hacemos leyendo juntos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Esto es predicación expositiva. Esto es predicar de la Biblia, precepto sobre precepto, ¿no? Nosotros predicamos de la Biblia. A ver, levante su Biblia, ¿cuántos traen Biblia? Predicamos sobre la Biblia, sobre la palabra santa de Dios, la honramos y la veneramos. Quiero que me acompañe para tener una idea más clara de todo esto en Isaías 28:13. Está poderoso hermanos. Isaías 28:13. Isaías 28:13. Anótelo por ahí, subráyelo, que no se le olvide. Isaías 28:13. Anótelo por ahí, subráyele si puede o haga sus anotaciones. ¿Ya lo tenemos? A ver, todos juntos, empezando por acá, así, como si fuera la ola. ¿Sale? A ver, desde acá. ¿Listos? A ver, venga. ¿Qué le parece este versículo, hermano? Es lo que hacemos. Ahorita fuimos a Salmos, luego fuimos a Juan, fuimos a Efesios, fuimos a varios lugares, ¿no? Buscando la palabra, ¿no? Y dice en Salmo 160, más adelante acompáñeme ahí mismo, Salmo 160, regresamos a Salmo 160. No, perdón, 119, 169. Eso sí, ¿verdad? Sí, pero sí saben, hermano, lo hizo con toda intención, como dijo el Chapulín, a ver si estaban atentos. 100, así es, 169. Salmo 160 dice: la suma de tus palabras es verdad. Ok, la suma de tus palabras. Por eso, como dice Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, mandato tras mandato, ¿no? Dame entendimiento conforme a tu palabra. No lo busquen en Salmo 169 más adelante. La Biblia, hermanos, nos traza un camino de verdad absoluta
y el cristiano es puesto como luz. La Biblia nos da la suficiente sabiduría para poder discernir lo bueno de lo malo, la parte espiritual. Ahora, si tú no estás preparado, ¿cómo vas a compartir? Cuando alguien te diga, oye, Juanito, ¿tú qué opinas de un converso, ¿no? ¿Qué le vas a decir? A ver, hermanas, ¿ustedes qué opinan del divorcio? ¿Ustedes qué opinan de esto, del homosexualismo? Ahora, lo más natural, ¿no? Ya en estos días casi es como que todos fueran cocainómanos, ¿no? O sea, droga por todos lados y todo eso, pero eso no es lo normal. Entonces, ¿qué les vas a decir? ¿Qué les vas a compartir cuando salimos a predicar? ¿No? Yo he salido varias veces y lo que te dicen, no, es que todos son iguales, todas las religiones son lo mismo, todo llega a lo mismo, todos los caminos llegan a Roma. Ok, a ver, momentito, déjame decirte lo que la Biblia dice. Pero si no estás convencido y no estás preparado, a lo mejor hasta te andan desanimando, ¿no, hermano? Hay que estar preparados para toda buena obra. Hay que invertir, hermanos, en lo eterno. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios 5:16. No seamos faltos de entendimiento. Si no entendemos, vamos a seguir cometiendo errores. Y otra palabra que es fuerte, pero el Señor me la puso, Oseas 4:6, algunos la conocen, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es una palabra fuerte, hermanos, que nos habla del compromiso que tenemos que tener con nuestro Dios. La Biblia, repito, dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Entonces, con eso termino este mensaje de hoy, hermanos. Yo quiero decirte que la iglesia de Dios está interesada en equipar a sus santos, pero tienes que ir, tienes que querer, tienes que discipularte. Es una manera de crecer y ser maduro y prepararte ¿para qué? Para toda buena obra. Vamos a orar. Le pido que incline un momento su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, nos has hablado, Padre, de la importancia que tiene tu palabra, Señor, que debe ser honrada y respetada, Señor, que tiene que ser instruida, Padre, que tiene que ser comprendida. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo revela, Señor, y va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la bendición de que cuando se abre tu palabra, Señor, tú bendices cada reunión, Padre. Te agradecemos en esta mañana, Señor, que nos hayas compartido estos puntos tan importantes y son esenciales para la vida del cristiano, para su crecimiento. Estar apegado a la palabra, Señor, escudriñándola cada día, estudiándola cada día, Señor, discipulándose y compartiendo tu palabra, Padre. Te doy gracias en esta tarde, Señor, porque has puesto un llamado en tu iglesia, Señor, a continuar, Padre, preparándose y equipándose, Señor. ¿Cómo? A través del discipulado, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de que no se nos moleste, de que no se nos persiga, Señor. Gracias, mi Dios, por cada una de las personas que has traído en esta mañana, Señor. Hoy te bendecimos, papá. Te damos gracias, mi Señor, por este mensaje, Señor, que es de gran bendición para nuestras vidas. Y quiero aprovechar este momento también para hacer una invitación a alguien, si nunca ha tomado la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No es una religión, es una relación personal con Dios. Yo quisiera invitarte, y si es así, que me levantes tu mano para saber y poder orar por ti. Muy bien. Pues entonces te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor. Te pedimos, mi Señor, que cada día estemos apegados a tu libro, Señor, porque en ella está la verdad de tu Hijo Jesucristo, Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. No hay muchos caminos, no hay tantos veredas por donde puedas llegar. Si así hubiera sido, Jesús lo hubiera dicho. Pero Él es el único camino y el acceso para llegar a ti, Padre. Te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo y que haya muerto por nuestros pecados. Te bendecimos, Señor, y te damos honor y gloria en esta tarde, en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén y amén.